Es viernes 21 de agosto del año del Señor 2020. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Pío X, Papa. Él nació se llamaba José Sarto, Giuseppe Sarto. Nació en un pueblito del norte de Italia, de la región Veneta, llamada Riese. Su familia era pobre, pobres trabajadores. Él lo hicieron obispo de Mantua y hay una famosa historia que cuando lo hicieron obispo llegó bien contento con su mamá a enseñarle el anillo episcopal. Y la mamá no se exaltó, no se enorgulleció, le dijo de una manera tan humilde: tú no tuvieras ese anillo de obispo si no hubiera este anillo. Le enseñó el anillo matrimonial, que era un anillo de cobre baratón, al final de cuentas. Él después le hicieron patriarca de Venecia y fue papa de 1903 a 1914. Murió un poquito antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y él es famoso primero porque atacó el modernismo, las herejías del modernismo, que no veían al final de cuentas en la fe cristiana sino algo ya pasado de moda. Y él promovió mucho la catequesis para los niños y para los adultos, la formación sacerdotal, la liturgia, y quiso que la iglesia tuviera una ley, que sería la ley de derecho canónico. Pero sobre todo es conocido porque él promovió que la gente comulgara frecuentemente, especialmente permitió que los niños desde los 7 años comulgaran, desde que tuvieran uso de razón. Antiguamente solamente los niños de 10 o 11 años podían comulgar. Él permitió a todos ellos, fíjense, es un papa, ¿no? Y también hoy me recuerdo que hoy en 1974, un 21 de agosto, en un pueblito que se llamaba Tecua, Tecaltitlán de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, fue la primera vez que prediqué, ¿no? Un 21 de agosto de 1974, ya pasaron años. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículo de 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Te invito a que leas el capítulo 21 y 22 del Evangelio de Mateo, que hemos leído un pedacitos. ¿Por qué? Porque es Jesús que entra a Jerusalén, es bienvenido, la gente lo recibe muy bien, ¿no? Y allí Jesús entra en los últimos días de su vida terrenal y va a ser cuestionado, va a haber debates con los líderes, con los diferentes grupos que formaban el pueblo de Israel, los líderes de los diferentes grupos. Y sería interesante que vieras, ¿no? Y de hecho, hoy el Evangelio habla que al silenciar Jesús a los saduceos, empieza ese doctor de la ley. ¿Qué es lo que pasó? No te lo voy a decir porque te invito a que leas capítulo 21 y 22 de Mateo. Léelos despacito. Ahora, va este doctor de la ley, al final de cuentas, dice el Evangelio, ¿no? Y los doctores de la ley, primera cosa, eran aquellos expertos que se dedicaban a estudiar la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Israel. El pueblo de Israel es conocido como el pueblo de la ley. Esa ley que dice el Salmo 119 es lo que Dios le dio a Israel, ¿no? La ley es, al final de cuentas, son los mandamientos, la voluntad, los deseos, los preceptos, las normas que Dios le dio a Israel. Y Dios le dice: cúmplalas y van a ver que ustedes son una nación justa, una nación inteligente. Ahora, todavía, si ustedes un día van a Israel, va a haber escuelas de rabinos que no trabajan, dedican todos los días, 6 días a la semana, excepto el sábado, a estudiar la ley, día y noche, al final de cuentas. Y son la ley y la ley. Y Jesús va a tener dificultad con la ley. Jesús va a decir que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, al final de cuentas. Porque los fariseos pensaban que Jesús vino a abolir la ley, a quitar la ley. Jesús no. Porque la ley es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el sentido auténtico? Y por eso el doctor de la ley viene para poner a prueba a Jesús, así dice el Evangelio. Lo están tentando para ver de qué lo pueden acusar. Porque son los enemigos acérrimos de Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el mandamiento más importante, ¿no? El más grande. Entonces, fíjense, nosotros conocemos 10 mandamientos. Los judíos sacan del Antiguo Testamento más de 613 mandamientos, unos más pesados y otros menos pesados. Unos son positivos,
¿no? Haz esto, ¿no? Ama al Señor tu Dios, respeta a tus papás. Y están los negativos: no matarás, no fornicarás. Y de todos esos 613 había discusiones entre las diferentes escuelas de escribas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? A mí parece que esta persona no está interesada en saber cuál es el más importante. Está interesada en tener alguna prueba contra Jesús, ¿no? Para matarlo, para crucificarlo. Ahora Jesús responde con dos textos, uno del libro del Deuteronomio y otro del libro del Éxodo, y los pone juntos. Es la cosa más maravillosa, los pone juntos. El primer mandamiento, al final de cuentas, va en relación con el libro del Deuteronomio, el Shema Israel Adonai Elohim. Es una oración que los judíos piadosos tienen que rezar todos los días, que será bueno. Shema Israel, recuerda de Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ese es el primer mandamiento y la base de todos los mandamientos. Yo tengo que reconocer que Dios es el Señor y Él es el único Señor. Todos los demás señores son secundarios, el único absoluto es el Señor, al final de cuentas. Si cumple ese mandamiento, va a cumplir los demás. Y por eso podemos decir que todos los pecados, y no lo podemos decir así, todos los pecados es pecado contra el primer mandamiento, contra no amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo hago otras cosas, quiero decir que no ame a Dios, que no lo respete. Y todo pecado, al final de cuentas, podemos decir que es idolatría. Es poner a algo o a alguien en lugar de Dios, no aceptarlo. Ahora, lo maravilloso es el segundo mandamiento, que lo pone al mismo nivel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, al final de cuentas. ¿Se recuerdan cuando aquel joven le dice a rico, le dice, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Has cumplido los mandamientos? Y Jesús le menciona los mandamientos y nunca le menciona el primer mandamiento. Todos los mandamientos hacen referencia al prójimo, al final de cuentas. Ahora, yo me preguntaría y les pregunto, ¿qué es más fácil, amar a Dios o amar al prójimo? ¿No? Jesús dice, ¿no?, que en cumplir los dos mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo, ahí se fundamentan toda la ley y los profetas. Todo se resume en esos dos simplemente, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Como te amas, te respetas. Ahora, ¿qué es más fácil? Repito, amar a Dios o a tu prójimo. San Juan en la primera carta dice, si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien no ves, eres un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a quien no ves si no amas a quien ves? Y ese se puede decir el juego, por así decir, ¿no? Ese es el punto. Sabemos que amamos a Dios porque amamos al prójimo, ¿no? Lo que hagas a más pequeño, mis hermanos, también me lo haces, dice Jesús, el capítulo 25 de San Mateo. Y amamos al prójimo por amor a Dios. ¿Por qué no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios? Si no sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos quiere igual a todos. ¿Y cuál es el prójimo? El prójimo es el que está cerca de ti. Tu cónyuge, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Y amar al prójimo, el prójimo no crean que es alguien bonito, que no te quedas a problemas, alguien que tiene la cara de santo, así como la mía. No, no. El prójimo es aquel que a veces es detestable, a veces que te echa malo, que te critica, a veces aquel que apesta, a veces aquel que no lo puedes soportar. Ese es tu prójimo. Porque Dios no hace distinción entre nadie. Como una mamá que quiera a todos sus hijos, aunque sean tan diferentes, pues somos hijos de Dios. Y Jesús se lo dice bien claramente, ¿no? Ahí se cumplen ahí los profetas, no hay más. Ama a Dios, primer mandamiento, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te quieres tú? ¿Te amas tú? ¿Te respetas? Ama, quiere y respeta al otro. Hoy es viernes, recuérdense, recordamos la muerte de Jesús, y tenemos a las 9 de la mañana oración de la mañana. A las 10 estamos en el diálogo con Carmelo y Danilo. Estamos cosas de religión, estamos hablando casi por terminando sobre el sacramento de la Eucaristía. Escúchalo. A las 3 de la tarde tenemos la coronilla, a las 4:15 el chisme con Carmelo, vamos a hacer un programa especial. A las 7 tenemos la Santa Misa, para que vengas a misa, ¿no? Y hoy viernes los invitamos de manera especial a todos los que han hecho retiro de AXA, que vengan, hombres, mujeres y adolescentes, que tengan la camisa roja. Vamos a tener la misa para ellos y luego vamos a tener media hora una charla conmigo, con Carmelo. Y luego a las 9:15, a las 8:10 los jóvenes tienen un programa, y a las 9:15 el Santo Rosario. Todo un día para ver la presencia del Señor. Ve tus momentos en que puedes decir para el Señor, quiero amar a Dios sobre todas las cosas, pero sobre todo ama a tu prójimo. Buen día, lleno de la gracia